otra vez y un día más para seguir estudiando la palabra acerca de la intercesión y de la oración poderosa. Y quiero recordarles que seguimos adelante con ese estudio. Hoy ya vamos a la tercera parte, hablando acerca de cómo ser un buen intercesor y un intercesor poderoso. A modo de recapitulación, hemos hablado ya que el intercesor tiene que ser una persona convertida y que viva en el temor de Dios. El segundo punto, hemos hablado que tiene que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y con eso quiero decir que tiene que estar abierta a la revelación profética. Porque en cualquier momento el Señor le puede susurrar algo. Hablando de ese punto, porque quiero insistir ahí, que el intercesor tiene que estar abierto a la revelación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, dice la palabra, desde el versículo 1 al 3, dice la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Escucha ese pasaje. Mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué bonito saber tener el oído espiritual abierto, activado, como digo yo. Dice la palabra que ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ellos escucharon la voz del Espíritu Santo mientras estaban ministrando en la oración, en el ayuno. Mientras que estaban orando al Señor, mientras que estaban ministrando al Señor, pudieron escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Cualquier persona que se dedica a la oración tiene que pedir eso al Señor. Señor, dame el oído espiritual. Abre mis oídos para yo poder escucharte cuando tú me estás hablando. Acuérdense siempre que la oración es diálogo. Eso os lo he dicho una y otra vez, que la oración es diálogo. Es tú hablando con Dios y también Dios hablándote a ti. No se puede estar orando sin escucharle a Dios. Quiero regalarles un pasaje bonito, un pasaje que me ha ayudado mucho para entender lo de activar el oído espiritual. Isaías capítulo 50, versículo 4. Mientras que estás buscando ese pasaje, vuelvo a saludar a amigos que están por Sevilla, mis hijos espirituales, la familia de Domingo Reyes, la familia de Antonio. Que Dios os bendiga ahí desde Sevilla, que sé que nos está siguiendo día tras día a través de Facebook y a través de la radio. Pero también bendecir a todos los oyentes de la radio La Perseverancia. Y hoy en especial tengo una gran alegría de ver que es mi hija Paula, que está en la parte técnica. Que Dios te bendiga, Paula, porque lo estás haciendo bien. Bendición, pastor. Gracias. Y es tiempo de avivamiento, ha llegado el avivamiento, por eso hasta las mujeres están manejando la radio. Y impresionante qué ambiente que hay aquí en este estudio. Que Dios os siga bendiciendo. Estamos ahí, Isaías 50, versículo 4. Dice la palabra, desde el versículo 4, dice: Yahvé el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yahvé el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
Él me abrió el oído. Dice, Él despertará mi oído como para que yo oiga como los sabios. El que no puede oír a Dios actuará conforme a su propio criterio. Buscará estrategias. Pero el que aprende a oír a Dios como intercesor no busca estrategias, sino que se somete a la dirección del Espíritu Santo. Acompáñame el libro de 2 de Crónicas. Quiero insistir en ese punto. Me gusta eso, que la gente estemos conectados con el Espíritu Santo, tengamos el oído espiritual abierto para que podamos no hacer lo que queremos nosotros, sino hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Y eso es un punto importante para los intercesores. Los intercesores tienen que activar el oído espiritual. Lo dije en un estudio anterior. Si tú no escuchas a Dios, ¿cómo le darás respuesta a la persona que te ha pedido una oración? Si tú no escuchas a Dios, ¿cómo le dará una respuesta? Te dice, hermano, ore por mí por tal situación. Estoy confundido. Y tú vas y oras y no escuchas a Dios. ¿Qué le vas a contestar? Le vas a dar tu opinión. Opinión de hombre. No puede ser. Por eso, cualquier intercesor tiene que activar el oído espiritual. Pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz. Como hemos leído aquí, el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mucha gente, los sabios, no hablan rápidamente. Los sabios aprenden a escuchar. Mientras que tú le estás hablando, Él te está escuchando. Él está pensando, ¿qué le contesto? ¿Qué le hablo? Amén. Y cuando habla cuerdo, habla bien. Porque primeramente ha aprendido a escuchar, a oír. Eso está en el mundo espiritual también. Tenemos que aprender a oír a Dios cuando habla. Y eso lo conseguimos por medio del Espíritu Santo. Imagínense en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat se ve abrumado, atacado. Él va y ora a Dios. Pregona un ayuno para todo Judá. Y cuando llegamos en el versículo 12, Josafat hace esta oración. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la oración del hombre de Dios, Josafat, el rey de Judá. Ahora escucha el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Yahvé, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 14. Y estaba ahí, escuche eso, estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benayá, hijo de Jeel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, escuche esto, sobre el cual vino el Espíritu de Yahvé en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice eso, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahvé con vosotros. Mira, estaban orando, estaban en ayuno. De pronto se escuchó la voz de un profeta en medio del pueblo de Dios.
La oración es diálogo. Cuando tú le hablas a Dios, espera que Él también te hable. Josafat habló a Dios. Él dijo, Señor, yo no puedo, no podemos. Dejó ahí la petición. Como Dios nunca es indiferente a nuestras peticiones, Él nos habla. Habló a través del profeta. Y Dios nos habla a nosotros también. Pero el punto es que nosotros no entendemos. Acuérdense el estudio que hablé de los medios que Dios usa a la hora de hablarnos. Job dice en Job 34:14, Dios habla de una manera y otra, por sueños o por visiones. Pero el hombre no entiende. El intercesor tiene que activar el oído espiritual. Ser compasivo, dispuesto. Tiene que ser hoy, hemos hablado acerca de que tiene que ser discreto, amante de la oración y del ayuno. Amante de la oración y del ayuno. Y en pocas palabras os he explicado acerca del ayuno. Y hoy vamos a avanzar. Un intercesor tiene que ser una persona valiente. Tiene que tener valentía y fe. Las dos cosas. Tiene que tener valentía y fe. No se puede tomar por intercesores personas que tienen miedo. Que le tienen miedo al diablo. Tienen miedo a Satanás. No saben que el que vive en ellos es mayor que aquel que está en el mundo. ¿Sabe por qué resistimos al diablo? Justamente por eso. Tenemos fe que Jesucristo, el Espíritu Santo, que vive en nosotros, es mayor que aquel que está en el mundo. Tenemos fe que Jesucristo ya vino a deshacer la obra del diablo. Amén. Tenemos fe que Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos fe en que si creemos en Él, las señales nos seguirán y echaremos fuera demonios. Tenemos fe que si oramos por los enfermos, se sanarán. Amén. Tenemos fe, si oramos por la situación de terceros, recibirán soluciones. O sea, un intercesor tiene que tener fe. La oración de fe, dice la palabra, puede mucho. Y el intercesor que no tiene fe, poco va a hacer. Amén. Si no va a poder creer en su propia oración, ¿para qué va a estar orando? Importante. Un intercesor tiene que ser una persona de fe. Tiene que creer, saber que Dios se mueve. Dios contesta en las oraciones. Y hablando de valentía, acompáñame al libro de Marcos. Capítulo 16, versículo de 17 a 18. Quiero darles una revelación en esta clase de hoy, en el estudio de hoy. Jesucristo, cuando habló acerca de los milagros, la señal, seguirán a los que creen, digo unas cuantas cosas, por lo menos 5. Y vamos a analizar un punto de esos 5 puntos que Cristo dio acerca de que si alguien cree en Él, ¿cuáles serían las señales que le seguirían? Amén. La primera señal que dijo en el capítulo 17, capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. La primera señal, Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La segunda señal, Él dice, hablarán nuevas lenguas. La tercera señal dice, tomarán en las manos serpientes. Quiero explicarles ese tercer punto. El cuarto punto dice, beberán, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El segundo punto, dijo Jesucristo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero entre estas señales, destaca una. Dice Jesús, tomarán serpiente en la mano
¿Cómo una persona puede tomar serpiente en la mano? Obviamente, no se puede interpretar eso de forma Física. literal. Porque no estamos ahí para jugar con serpientes. Sí que muy No son juguetes. Son animales venenosos, que tienen venenos. Pero hay una historia en la Biblia de Moisés. Dios, para probar, demostrar que había dado a Moisés poder, le dice a Moisés: tira tu vara. ¿Qué tiene en la mano? Moisés dijo: tengo una vara. Dice: suelta la vara. Cuando soltó en el suelo, ¿qué dice la palabra? La vara se convirtió serpiente. en culebra. ¿Qué hizo Moisés? Empezó a huir. Claro. Dios no puede trabajar con personas que tienen miedo. En la vida de un intercesor enfrentarás con situaciones peligrosas, tremendas. Ahí donde tú tienes que valer de la autoridad, de la confianza en Dios, de la valentía que viene en Dios. Cuando Moisés vio la culebra y empezó a huir, Dios le dice: cógela, tómala. Moisés tuvo valentía. Cogió, agarró la serpiente. No agarró la vara, agarró la serpiente. Pero cuando agarró la serpiente volvió a ser vara. O la vara volvió a ser vara. Un intercesor puede encontrarse con situaciones complicadas. Enfrentarte a espíritus demoníacos, espíritus de culebras, espíritus de pitón, espíritus violentos. Cuando una persona está endemoniada, a veces desgraciadamente tiene una doble fuerza. Es tan violenta que si tú no tienes autoridad de Cristo, ese demonio puede contigo. Te puede asustar, mejor dicho. Pero cuando uno ha aprendido a tener autoridad, Amén. por mucho que se levante el enemigo con el dedo, como dijo Jesucristo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, el reino de Dios ha venido a vosotros. Amén. El intercesor tiene que ser valiente, porque podrá intervenir en situaciones complicadas, espiritualmente hablando. Si tú no te mueves en este mundo, no puedes entender lo que está diciendo el pastor Panda. Los que nos movemos en este mundo y creemos en el poder de Cristo, que Cristo tiene poder para libertar a los cautivos. A veces hemos pasado escenas tremendas, duras, de ver una persona cuando empiezan a orar por ella, empieza a manifestar, a tirar las cosas, a ser tan violenta. Pero creemos en la autoridad de Cristo. Incluso el enemigo puede asustarte, pero tenemos la autoridad de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? El intercesor tiene que ser consciente de la autoridad que tiene de la parte de Cristo. Y eso te convierte en alguien valiente. Amén. 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 Imagínese que el Señor te pida, te diga: hijo mío, quiero que te metas en este bosque y oras toda la noche. El intercesor es una persona valiente. No vive con miedo. No le va el miedo. Confía en Cristo. Confía en la autoridad de Cristo. Aleluya. Amén. 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 Tiene que ser una persona que abunde en la palabra. Tiene que ser una persona que abunde en la palabra. Un intercesor no puede ser una persona ignorante. Hay muchas cosas que estoy hablando aquí, tiene que ver con la guerra espiritual. Ya lo he dicho un día de eso, que hay gente que no cree en la guerra espiritual, no cree en la batalla espiritual, no cree en la lucha espiritual, no cree en la pelea espiritual. Bueno,
no creen en nada. En definitivo, perdón, no creen que Dios es poderoso. No creen que los demonios existen y hacen daño a la gente. No creen que el satanismo existe, no lo creen. Y sobre lo peor es que no creen que Jesucristo tiene poder sobre los demonios. La lucha de la cual se habla la Biblia es espiritual, no es carnal. Hay que volver a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Que dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en la región celestes. Es una jerarquía demoníaca. Algún día hablaremos de eso. Pero para eso el intercesor tiene que abundar en la palabra. Tiene que abundar en la palabra. No puede ser jamás un ignorante en cuanto a las escrituras. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, está hablando de que el que tiene que orar, no solamente tiene que orar en el espíritu, pero también tiene que orar con entendimiento. Tiene que tener conocimiento de las escrituras. Tiene que aprender a orar con su sano juicio. Y tiene que orar basándose en las escrituras. La oración es poderosa cuando va acompañada de las escrituras. ¿Cómo Jesucristo venció al enemigo, a Satanás? ¿Qué le sostuvo a Jesús para no caer en la trampa del enemigo, del diablo, cuando él estaba tentando en el libro de Mateo capítulo 4? A medida que Satanás le hablaba a Jesús, a nuestro Señor, el Señor también le decía, escrito está. Cada vez que le decía algo, le tentaba, el Señor decía, escrito está. Amén. Su aval estaba en la palabra, en las escrituras. Satanás quiso confundir al Señor, pero como el Señor conoce la palabra, y él mismo es la palabra, Satanás no pudo con él. Satanás no había podido con él. Amén. Amén. Cuando un cristiano de verdad, ya no solamente un intercesor, conoce la palabra y sobre todo la sana doctrina, nadie le puede engañar. Amén. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Desgraciadamente hay cristianos que oran. Son gente de oración de verdad. Gente que oran muchísimo. Pero a veces hacen oraciones fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. De pronto esas oraciones largas se convierten en algo sin sentido. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El intercesor tiene que abundar en la palabra de Cristo. Por eso dijo Juan, todo lo que pediremos al Padre conforme a su voluntad, sepamos que Él nos oye. Pero ¿cómo yo oro según la voluntad de Dios? Conociendo la palabra. Orando conforme a las Escrituras. Si yo no oro conforme a las Escrituras, estoy orando fuera de la voluntad del Padre. Por eso en esta emisora, la Radio La Perseverancia, queremos ser muy escrupulosos en cuanto a las Escrituras. Queremos llenar a nuestros oyentes del conocimiento de la palabra. Cada argumento que aquí se diga,
será corroborado en las Escrituras. Que more en vosotros la palabra. En abundancia. No así, poquito, no, en abundancia. Hay que tener tiempo de orar, pero hay que tener tiempo también de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los soportes de nuestra fe es la palabra. La fe viene por el oír. Y por el oír, la palabra. Si nosotros no entendemos la palabra, no conocemos la palabra, estaremos librando guerras innecesarias, sin sentido. Por eso cualquier intercesor tiene que alinearse a la palabra de Dios. Pero para que uno se alinee a la palabra, la tiene que conocer. Y para que uno la conozca, la tiene que meditar. Tener tiempo de leer la palabra. Y quiero terminar con un punto hoy. Ya sabe que son muchos puntos, pero quiero terminar con un punto hoy, que el intercesor tiene que tener el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Muy importante que cualquier persona que está orando active y desarrolle el don de discernimiento de espíritus. No todos los espíritus que nos hablan vienen de Dios. Por eso el que está orando tiene que desarrollar esa parte espiritual. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. El intercesor tiene que pedir al Espíritu Santo, dame este don. Dice la palabra, pero todas esas cosas las hace uno, el mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Amén. Amén. Los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 10. Luego leeremos versículo 11. Leeremos el versículo 14. Pero Dios nos la reveló. Bueno, puedo leer desde el versículo 9 para que se entienda más o menos lo que quiero decir. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, escuche eso, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Han de discernirse espiritualmente. Si tú no tienes discernimiento de espíritus, ¿cómo vas a estar discerniendo las cosas? Humanamente, conforme a tus criterios, conforme a tu razonamiento. Hay cosas que hay que discernir espiritualmente. Imagínense que alguien viene y te cuenta una revelación, un sueño o lo que sea.
Y el intercesor, la persona que sabe orar, obviamente escucha a la persona que le cuenta la cosa. Pero antes de decirle amén, tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo para discernir esa revelación que la otra persona le está contando, si realmente está de acuerdo con la voluntad del Padre. El discernimiento del Espíritu es muy importante. No todos los espíritus vienen de Dios. Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad para ver si vienen de Dios. No podemos estar creyendo en cualquier cuento, en cualquier sueño, en cualquier cosa. Ah, Dios me ha dicho, vale, bien, Dios te habrá dicho eso Dios. Pero a mí todavía Dios no me ha dicho nada. Entonces, no espere que lo que te haya dicho Dios, yo lo crea directamente. ¿Qué fiabilidad yo tengo de tu revelación? Porque tú me has dicho que Dios lo ha dicho. Hombre, en la Biblia vemos mucha gente que han dicho Dios ha dicho y Dios no había dicho. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. En la Biblia hemos visto gente que había dicho Dios ha dicho, pero Dios no había dicho. Déjame, antes de terminar, darle un ejemplo en el libro de Nehemías. Ya sabemos que estamos tomando Nehemías como un buen intercesor, un buen ejemplo de intercesores. Y Nehemías había desarrollado el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque era un buen intercesor. Era un hombre que podía con facilidad escuchar la voz de Dios. ¿Para qué es tan importante el don de discernimiento de espíritus? Nos ayuda, escuche eso, a desenmascarar al enemigo. ¿Para qué nos sirve el don de discernimiento del espíritu? Desenmascarar al enemigo, a esos falsos profetas, a esas falsas personas que vienen en el nombre de Dios a contarnos cosas que no son, que son fruto de sus sueños, fruto de sus visiones, pero Dios no había hablado. Terminamos aquí. Nehemías capítulo 6, desde el versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ahora Nehemías está diciendo, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Escuche. El hombre ese que vino a hablar con Nehemías, o a Nehemías, era reconocido como profeta. Pero esta vez no tenía profecía. Había sido sobornado. Y usó su título de profeta para engañar al hombre de Dios, Nehemías. Usó su título de profeta para engañar. Había cobrado dinero. Y va donde Nehemías le dice, huyamos del templo, metámonos en el templo, porque vienen a matarte. Pero ¿sabe lo que le salvó a Nehemías? El discernimiento de espíritus. Las palabras eran buenas, pero entendió que esas palabras no venían de Dios. Dijo, como yo, que no soy ni sacerdote, ni profeta, no soy ni levita, no soy nadie. ¿Cómo yo voy a entrar en el templo si eso estaba prohibido? Entendió que esa profecía no vino del Padre.
Aleluya. Amén. No te olvides. Pídele discernimiento del Espíritu. Cuando estamos orando, de pronto estamos en grupo orando y se levanta una voz. Dios ha dicho. Bien. Pero tiene que haber discernimiento. Pablo ha dicho en el libro de Corintios, 1 o 2 hablen y los demás juzguen. Los demás evalúen. Los intercesores tienen que aprender eso. Guiados por el Espíritu Santo, evaluar las profecías, evaluar los sueños, evaluar las visiones. No rechazar nada, sino evaluar. Amén. Amén. Muy bien, lo dejamos ahí por hoy. Lo dejamos ahí por hoy. Acuérdense, hemos hablado de discernimiento, de espíritus, de abundar en la palabra de Dios. Pero también hemos hablado que un intercesor tiene que ser una persona valiente y de fe. Amén. No se olviden de esos 3 puntos de hoy. Y mañana, Dios mediante, volveremos a tocar otros 3 puntos y estaremos terminando. Y hablando de los 12 puntos que tienen que ver con los requisitos de un buen intercesor poderoso. Amigos de Facebook, que Dios os bendiga. Me despido de vosotros hasta el próximo programa. Bendiciones. Y amigos de la